Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto conocerlos, aunque sea de forma virtual a todos ustedes, y estar presente en este Company Talks tan importante con la UTEC. Para Interbank realmente es muy importante conocerlos y conversar de temas en tendencia con potenciales talentos como ustedes. Para el día de hoy contamos con la presencia de Linda Collazos. Ella es gerente de división de transformación de Data y Analytics en Interbank, quien nos contará acerca del tema optimizando el rendimiento a través de Data y Analytics. Bienvenida, Linda. Cuéntanos un poquito más del tema. Hola a todos, muchas gracias Jimena por la presentación. A ver, voy a compartir. Por favor, me confirman que todo está ok para ir contándoles a toda nuestra audiencia. Espero que esté muy interesada en conocer temas de Data y Analytics. Voy a tratar de transmitir algunos conceptos y en cualquier momento, creo que al final, podemos hacer las preguntas de alguna duda que pueda surgir a lo largo de la presentación. Y me avisan si todo ok. Cuento un poquito de mí. Yo soy Data Analytics Manager, Doer, Agility Neighbor, con más de 25 años de experiencia en diferentes sectores de industrias, tales como telco, retail, banca. Bueno, lidero soluciones de gestión de información, business intelligence, advanced analytics, gobierno de datos, soluciones de experiencia de clientes, soluciones de inteligencia artificial, en diferentes tecnologías, metodologías, complejidades, ¿no? Hemos logrado muchos casos de éxito que son referencia en la región. Así que hoy día les traigo un poquito de esta experiencia y espero que les sea súper útil e interesante para que todos quieran venir a trabajar en Interbank terminando esa charla. Linda, si podemos ampliar la pantalla. A ver. ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo lo Listo, hago? ahora sí, está perfecto. ¿Sí? ¿Está Se bien? salió de nuevo, se salió de nuevo. Ahí, Eh, ahí está, perfecto. sí, a ver. ¿Está bien? Sí, Ya. Bien, nuestra agenda de hoy va a ser un poco de contexto actual, les voy a contar algunos casos de éxito y cómo vemos el futuro Interbank. ¿Sí? Dentro del contexto actual, a ver, esta es una lámina que me gustaría compartir e invitarlos a una reflexión a todos ustedes, ¿no? Nuestro indicador principal que estamos mostrando es el porcentaje de adopción de Analytics en las empresas. Y tenemos un número diferente dependiendo del número de la empresa que lo está presentando. Ese es un caso bastante común, ¿ya? Eso, que tengamos un número distinto no quiere decir que el número esté malo, ¿no? No quiere decir de que el número que están presentando está midiendo cosas distintas, ¿ya? Lo que representa es que realmente, dependiendo la empresa o la unidad de negocio o el grupo de personas que está presentando esta información, podrían estar considerando un universo de datos distinto. Aquí traigo dos ejemplos. Google, ustedes, bueno, ¿quién de nosotros no conoce Google o trabaja con Google, ha trabajado con Google alguna vez en su vida, ¿no? Entonces Google hace una encuesta para obtener cuál es el porcentaje de adopción de Analytics en las empresas sobre un universo mucho más grande. Entonces él obtiene que el 27% de esas empresas ya han adoptado Analytics. Cuando vamos al lado derecho, ¿no? Vemos a McKinsey. McKinsey nos habla de un 56%. ¿Por qué el número es distinto? Porque, a ver, los que hemos tenido oportunidad, hemos escuchado, hemos leído algo de McKinsey en el mundo empresarial, sabemos que McKinsey está orientado a un sector de empresas de mayor tamaño, de mayor poder adquisitivo. Entonces, su universo de empresas con los que ellos interactúan es un universo menor. Y es por eso que su porcentaje es más grande. Ese es un típico ejemplo de Analytics. ¿Ah? Tenemos dos respuestas correctas con un número distinto, pero que requieren una explicación adicional. Lo curioso en esta lámina y en esta data que nosotros hemos capturado en unas encuestas que hacen tanto Google como McKinsey en el año 2022, es que ambos sí coinciden en que solo el 10% de las empresas que han adoptado Analytics en los últimos años están alcanzando beneficios financieros significativos, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que este tema de Analytics es una tendencia, todos quieren estar en Analytics, todas las empresas dicen que gestionan con datos, pero no necesariamente tienen la capacidad o han encontrado la fórmula secreta para generar valor con esta información. Tener Analytics o
ser una organización data-driven no solamente significa coleccionar datos en un repositorio o tomar decisiones basadas en algunos indicadores, sino que significa, además, de que tenemos que ser capaces de generar valor. Hoy en día, por ejemplo, para que te hagan una idea, Rappi es una de las empresas, una startup súper exitosa que ha tenido, o sea, mucha atracción en inversionistas, ¿no? Han invertido muchísimo en Rappi, han sido capaces de hacer y son capaces de hacer múltiples experimentos con Analytics en los últimos años. Es más, la verdad, yo siento una envidia sana ahí con mi amigo Alejandro Correa, que lidera este equipo, porque tiene una capacidad de inversión impresionante. Sin embargo, Rappi es una empresa que hasta el día de hoy no genera ingresos, ¿no? Lo dejo ahí para tener espacio para la reflexión. Sí, entonces retomando un poco el tema, ¿no? ¿Qué es una organización data-driven? ¿No? ¿A qué nos referimos o qué debemos entender cuando una empresa dice que es data-driven o tiene como aspiración convertirse en una organización data-driven? ¿No? Pero que una organización sea catalogada como que realmente gestiona en base de datos, tiene que tener identificados a los datos como un activo en la organización, ¿no? Por ejemplo, si yo lidero una empresa donde los indicadores son obtenidos a través del juicio experto de los principales funcionarios o especialistas, no puedo decir que soy una empresa data-driven, porque estoy llevando mi negocio a partir de, digamos, lo que infieren las personas más especializadas de mi empresa, por intuición, no por datos reales, ¿no? Si yo lidero una empresa, por ejemplo, que está tomando como referencia Excel con base de datos súper grandes, que les genera mucho trabajo y mucho esfuerzo, tener la información a partir de todas las trazas que capturan de sus sistemas transaccionales o de sistemas de experiencia, estoy en proceso de ser una organización data-driven, porque ya me voy dando cuenta que no solamente con olfato voy a dirigir una empresa, sino que necesito información que la sustente, ¿no? Ya estoy en ese proceso, pero sí, ya me di cuenta que la información en la cual yo tomo mis decisiones tiene que tener una trazabilidad end-to-end, tiene que asegurarme que el dato es seguro, tiene que asegurarme que el dato es de calidad, que no ha sido editable, que no ha sido manipulado. Y es más, que de repente el dato que me está indicando no me gusta porque no me está dando la información que yo espero. Esa sí es una organización de data-driven. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que realmente tenemos que tomar decisiones basadas en datos reales. Y tenemos que ser capaces, además, de entender el por qué esa tendencia de repente está siendo muy, muy favorable para nosotros. Hoy día el indicador supera nuestras expectativas o la razón principal de por qué de repente un indicador está muy por debajo de lo que nosotros esperamos. Si nosotros somos capaces de explicar por qué un número está siendo positivo, está siendo negativo, está dentro de nuestras expectativas o no, somos una organización, formamos parte de una organización de data-driven. Y lo principal es que estos datos, además de ser seguros y ser confiables, voy a tomar una decisión o voy a definir una acción estratégica nueva, y nos está ayudando a identificar nuevos insights, a tomar mejores decisiones, es porque estoy haciendo el uso correcto de los datos en mi organización. Empresa, hay muchísimas, ¿no? O sea, la verdad que estuve buscando algunos ejemplos de que pueda ser un poco más claro para todos, ¿no? Hay muchísimas empresas hoy digitales, los monstruos digitales en el mundo, que, o sea, no son nada si no que no tuvieran analytics y no usaran los datos. Pero una empresa que es un ejemplo bastante interesante es Airbnb, ¿no? Yo supongo que todos los que estamos hoy en esta reunión hemos, por lo menos, si no hemos hecho uso, hemos usado la aplicación de Airbnb para hacer una reserva de algún alojamiento, ya sea un hotel, ya sea un local para hacer de repente un evento social, o ya sea una casa de huéspedes, quizás porque me voy a ir a hacer una excursión
por la Sierra Limeña de repente y estoy buscando un lugar para quedarme con algunos amigos y que no sea tan caro, pues seguramente todos nosotros hemos usado esta aplicación de Airbnb. Airbnb es una empresa digital, nativa digital, que usa datos desde el inicio, ¿no? Y como toda empresa que se digna de usar datos, siempre nos va a comenzar, cuando abrimos nuestra app, va a comenzar nuestra experiencia con una recomendación. Seguramente con una recomendación estándar, con la poca información que puede tener nosotros hasta ese momento. Pero a medida que nosotros vamos navegando y vamos dejando nuestra huella digital sobre nuestros intereses, sobre lo que estamos buscando, entonces Airbnb comienza a afinar cada vez más su recomendación para de repente mágicamente sugerirnos esos lugares que seguramente van a encajar muy bien con lo que nosotros buscamos. Esa experiencia fabulosa que nos puede dar Airbnb, donde nosotros nos sentimos cómodos y decimos, oye, realmente nos entiende, realmente nos conoce, le permite a Airbnb generar valor. Hoy en día está identificado de que ellos generan más de 150 billones de dólares por alquileres. Es un negocio gigante, basado en experiencia, ¿no? Y es hoy día, por ejemplo, cada anfitrión mayorista en Estados Unidos tiene una ganancia de $13,800 mensuales. Es un ingreso bien importante, sobre todo si consideramos de que esta empresa no tiene ningún activo. Ok, ni un activo tradicional, ni un activo físico. ¿Cuál es el principal activo de Airbnb? Los datos. Los datos que le permiten hacer analytics y que les permiten mejorar nuestra experiencia en cada interacción que tenemos con ellos. Esta empresa es un gran ejemplo de un buen uso y generar mucho valor con Data y Analytics. Ahora les voy a contar cómo lo hacemos en Interbank, cómo han sido nuestros casos, cuáles son nuestros principales casos de éxito. En Interbank, así como Airbnb, también usamos mucha información desde hace varios años, ¿no? Cuando empezó el siglo XXI, ya este tema de tener datos era una tendencia mundial. A diferentes niveles de madurez, obviamente. Habían empresas que podían coleccionar datos en base de datos tipo SQL Server, tipo Oracle, dependiendo del nivel de inversión al que podíamos acceder en las organizaciones, podíamos acceder a motores de base de datos más potentes o menos potentes. Interbank también incursionó en estos temas de base de datos, de comenzar a ordenar la data, de agruparlas por temas, de tomar un modelo de datos de referencia en la industria y fue avanzando bastante bien. Pero llega un momento, por ahí más o menos por el 2010, en que los equipos, comienzan a llegar equipos y personas, ejecutivos de Interbank, que dicen, yo quiero usar la data y quiero tener total autonomía y quiero tener esta data, yo quiero alojar los datos que yo quiero y tomar las decisiones en base a los datos que yo confío. Y se comienzan a crear los sandbox, ¿no? Estos sandbox que son los que le permitieron en una época a las personas tomar sus propias decisiones. Pero tener los sandbox y tener tanta autonomía y tener tanta libertad, seguramente nuestros padres nos lo han dicho, ¿no? Libertad no es libertinaje. Entonces, a veces, excedernos en algunos de esos aspectos no nos generan precisamente los mejores resultados. Y es ahí que más o menos en los años 2015, 2016, Interbank decide tomar el control de una nueva estrategia de Data y Analytics que ha ido madurando en el tiempo, ¿no? Donde nosotros comenzamos a trabajar con bases de datos un poco más sofisticadas en su momento. Usamos base de datos Teradata en el mundo on-premise, donde hoy alojamos ya 125 teras de información y comenzamos a incursionar en el año 2018 con la evolución de la tecnología, a incursionar en capacidades de cloud. Hoy en día ya tenemos 90 terabytes de datos en cloud y esto nos permitió tener una cantidad de datos ordenada, agrupada de forma correcta y con una serie de características que les voy a ir contando a lo largo de la presentación, nos ha permitido que a la fecha tengamos, y quizás ya me estoy quedando corta, más o menos 325 modelos analíticos. Estos modelos analíticos que nacen a partir de la información que nosotros recolectamos son precisamente los que nos permiten traer la inteligencia y mejorar la experiencia de nuestros clientes. Probar, experimentar, equivocarnos en el camino
y seguir mejorando, porque eso es lo que nos permiten estas capacidades de Data y Analytics. Experimentar, identificar nuevos insights, probar nuevas cosas, medirlas, ver que están por buen camino o que estamos por un camino equivocado, revirar, volver a plantear nuevas cosas y seguir evolucionando y creciendo en el tiempo. Tener tanta información, imagínense, tener más de 200 terabytes en repositorios, también traen problemas. O sea, no todo es maravilloso, no todo es viento en popa, no todo es valor, o sea, siempre podemos tener problemas. Hay cosas que van bastante bien, pero siempre hay información que inclusive en el camino, durante la ejecución, durante la operación, nos puede traer problemas. Entonces, ¿qué encontramos en estas organizaciones? ¿Y qué encontramos en Interbank también? Porque Interbank, o sea, es una organización maravillosa, pero evidentemente también nos permite aprender a partir de nuestros posibles errores que podamos tener. Entonces, ¿qué se presenta en esa situación cuando tenemos tanta información? Por ejemplo, podemos tener demasiados indicadores, ¿no? Y cuando digo demasiados indicadores, puede ser de que tengo un tablero con 100 indicadores, que evidentemente hay tantos que ya no tengo claro a qué le tengo que poner foco. ¿Cuáles son realmente los indicadores que en este momento me están permitiendo mover la aguja, ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿no? A veces tenemos el vicio, la mala costumbre de que tenemos un indicador y lo mantenemos eternamente, ¿no? Entonces, no, los indicadores no son eternos. Claro, eternamente tengo que ir viendo cómo va mi rentabilidad, eternamente tengo que ir viendo cómo van mis ventas, eternamente tengo que ir viendo cómo van de repente mi porcentaje de clientes digitales. Pero hay algunos indicadores específicos de gestión que son de momento, que son temporales, ¿no? Una vez que los tenemos controlados, que ya están estables, que ya forman parte de nuestro día a día, ya no es necesario seguir midiéndolos, ya no es necesario seguir mirándolos, a menos que se presente algún evento que sí hace que lo tengamos que revivir, ¿no? Pero bueno, eso también es una mala práctica que a veces se tiene. No es saludable tener un dashboard con más de 10 indicadores porque la verdad nos perdemos. Ya cuando tenemos tanta información, perdemos interés, ¿no? Otro de los problemas que se presentan es que estos indicadores están basados en datos, ¿no? Y a veces si no los tenemos bien definidos o no tenemos los conceptos correctamente homologados, nos puede suceder que nos traen un indicador que se llama igual, pero se calcula de una manera diferente. O que se calcula de la misma manera, pero tienen un nombre distinto. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque las personas que lo están generando, que lo están creando, no lo han hecho siguiendo la política de gobierno de datos que nosotros tenemos implementada, ¿no? O lo han hecho con mucha autonomía y quizás no han validado que el indicador ya existía, ¿no? Entonces hay una serie de problemas que se pueden presentar si no hacemos un buen uso de las capacidades que tenemos desplegadas. Y lo que es más peligroso aún es que las decisiones las estemos tomando con datos de mala calidad. Normalmente nosotros cuando hacemos procesos de centralización de data, obviamente tenemos en cuenta controles, ¿no? Hacemos mediciones, ponemos controles para garantizar que la data sea de buena calidad. Pero puede suceder de que en un momento determinado llegue una data medio engañosa, ¿no? O sea, cumple con los patrones normales, las tendencias normales de los datos, pero de repente hay un dato o un grupo de datos pequeños que no traen el dato correcto, que se malogró, ¿no? Y a veces uno no detecta los procesos automáticos, la inteligencia, no detecta esos errores, ¿no? A priori, porque la inteligencia humana y artificial aprenden de patrones repetitivos. Entonces, si es un patrón desconocido, si es un nuevo evento que no se presentó antes, de repente no lo pudimos detectar a tiempo. No tiene configurado un control que nos llegue a identificar la calidad. Entonces, para esos casos tenemos otros mecanismos, ¿no? Dashboards que nos permiten medir cómo va la calidad del dato, si realmente está llegando con la tendencia y los patrones que corresponde. Y todo eso nos permite, es posible tenerlo en Interbank porque tenemos un esquema de gobierno de datos que nos permite manejar estos conceptos, ¿no? ¿Cómo se alimenta este concepto de data management, por ejemplo, colaborativo? Es teniendo esos dos roles claros, ¿no? Tenemos el rol del data producer, que es la persona que
es como que el custodio del dato, quién lo definió, quién pidió que ese dato se guardara con una trazabilidad determinada, qué determinó el nivel de calidad correcto, ¿no? Ellos son los que configuran el catálogo de datos y por otro lado tenemos un equipo muy grande de consumers que hacen uso de esta información que genera este producer, ¿no? Y a través de este catálogo puede tener claridad, puede identificar cuáles son los datos que está buscando y lo principal, puede definir casos de uso de valor con esta información. Entonces tenemos que tener esos dos roles en las organizaciones para velar de que la información sea realmente documentada, que tenga la definición correcta, que tenga la calidad correcta, para que un grupo muy grande de otras personas los puedan consumir. Cuando nosotros logramos este data management colaborativo, es cuando realmente hemos logrado este concepto que se llama democratización del dato. Yo puedo democratizar la información en la medida que la puedo publicar y que muchas personas la pueden consumir y generar valor a partir de ella. Hoy en día en Interbank lo hacemos así, con esos dos roles, pero en el futuro, evidentemente, estamos buscando que este catálogo sea poblado por capacidades de Machine Learning o algo similar a ChatGPT o por alguna herramienta que capture la empresa AI, ¿no? Y que nos permita a los consumidores tener una mayor facilidad de búsqueda, de repente no con términos como hoy buscamos en un buscador cualquiera, en un Google, en un Bing, en cualquier buscador, sino que también sea capaz de interpretar este lenguaje natural, ¿no? Que hoy en día se está poniendo tan de moda con ese lenguaje, estas capacidades conversacionales que estamos teniendo con estas nuevas herramientas que han salido al mercado que hacen uso de las capacidades de inteligencia artificial. Ahora, todo este volumen gigante de datos, ¿dónde los tenemos que almacenar? Les conté hace un momento que ha habido toda una evolución en el siglo XXI de diferentes repositorios y diferentes tecnologías donde fuimos alocando datos para que sea de fácil acceso y de mucha utilidad, pero hoy en día definitivamente si una empresa tiene que comenzar a trabajar con datos, definitivamente la recomendación es usemos cloud computing, ¿no? Para tener toda esta información ordenada, con formatos de high performance, con que podamos escalar de forma eficiente. Los datos crecen de una manera exponencial, increíble. La pandemia, además de la penosa experiencia por la que tuvimos que pasar algunas personas, familiares, una pandemia, o sea, no vivida por nosotros nunca antes, no teníamos experiencia, pero dentro de todas las cosas que trajo la pandemia, de experiencias que tuvimos que aprender y temas de salud, a darle importancia a lo que realmente la tiene, digamos, también generó un fenómeno impresionante, ¿no? O sea, hay muchos memes que decían, ¿cuál ha sido la mejor estrategia para la transformación digital? Y definitivamente fue la pandemia, ¿no? La pandemia hizo que muchos de nosotros hiciéramos un uso mucho mayor de los temas, las aplicaciones digitales, ¿no? Y eso hizo que el volumen de datos escale de una manera exponencial. O sea, lo que antes era, digamos, un término que se acuñaba porque sí, se decía, los datos crecen de forma exponencial, hoy en día o con la pandemia eso se hizo realidad. Y no hay forma de tener un crecimiento tan grande de información, de experiencia, de navegación, de tenerla en un repositorio on-premise. Ahí definitivamente tenemos que usar cloud computing para poder tener esta capacidad de escalar. También tenemos que en la nube tenemos múltiples, muchísimas y muy variadas capacidades de motores analíticos y machine learning. Cada empresa puede seleccionar las capacidades con las que se sienta más cómoda y hay una evolución constante de estas capacidades y tener acceso a ellas a través de cloud computing, una de las ventajas que nos da es que nos permite precisamente poder acceder a esas nuevas capacidades, esos nuevos desarrollos en un tiempo muy corto. Soporta todo tipo de transacciones, las transacciones seguras, las transacciones atómicas, las transacciones confiables, todo tipo de transacciones pueden ser almacenadas en esta tecnología. Y finalmente también podemos desacoplar el storage de la capacidad de cómputo, lo cual le da mucha eficiencia en términos económicos. Antes nosotros, cuando hacíamos desarrollo de soluciones analytics o de soluciones de datos,
siempre vinculábamos el volumen que teníamos de la información a la capacidad de cómputo, o sea, a más teras de información, más cores de procesamiento. Bueno, en la nube, estos dos conceptos se pueden manejar de forma independiente y puedes tener mucha información fría, por ejemplo, histórica, a la cual no accedes con tanta frecuencia y la puedes almacenar de forma independiente, y puedes tener tu capacidad de cómputo encendida o activa para procesar algunos volúmenes de información que pueden ser menores, pero que son los que en este momento para ti son de utilidad, ¿no? Bueno, ese es un tema que de repente ya, no sé si ya debería estar en estas láminas, ¿no? Pero nosotros pues antes vivíamos lo que yo le llamo la era del control, donde programábamos, hacíamos pues programas y desarrollábamos líneas de código y la verdad que nos quedábamos fascinados cuando teníamos un programa de muchas líneas de código donde nosotros le permitíamos al usuario, ¿no? A la persona que iba a consumir nuestro programa, qué datos debía ingresar, cuál era el orden, ¿no? La secuencia de datos que tenía que ingresar, cuáles eran obligatorios, cuáles no eran obligatorios, y nosotros determinábamos cómo procesábamos esa información. Hoy en día esto va desapareciendo, ya casi el futuro es hoy, ¿no? Ya existen herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial que generan el código, que ya no tenemos que transcribirlo nosotros. Entonces, estamos pasando de lo que fue en su momento y hasta hoy todavía tenemos muchos sistemas que se ejecutan, muchas transacciones que se ejecutan en esta era de control, y vamos poco a poco adoptando esta era del acceso, ¿no? Esta era el acceso que ya nos permite, ya no es tanto lo que nosotros somos capaces de programar, y los que llevaron todavía algún curso de programación seguramente dirán, uy, ¿ya para qué me va a servir? ¿No? Bueno, en el tiempo seguramente ya no vamos a tener que programar, ya vamos a contar con herramientas de inteligencia artificial que nos van a generar soluciones sin haber hecho ninguna línea de código, ¿no? Pero bueno, siempre es importante, porque yo hasta ahorita lo veo y lo he visto en la evolución de las herramientas, siempre es importante conocer de lógica, conocer de programación, porque algún código generado puede tener alguna oportunidad de mejora, y claro, mejor si tiene nuestro sabor ahí, que nosotros le hemos añadido algo propio, lo va a hacer diferente, lo va a hacer personalizado y va a generar una experiencia distinta, ¿no? Esas son las ventajas que podemos aplicar cuando conocemos de programación y podemos hacer uso de las nuevas herramientas de inteligencia artificial que se ponen a disposición, ¿no? Pero nosotros en Interbank, ¿qué buscamos en nuestros nuevos talentos? Evidentemente, innovación. Nos encanta que vengan y nos cuenten y nos pregunten y nos cuestionen y nos pongan desafíos y nos hagan sentir incómodos con preguntas que nos dicen, oye, ¿por qué no podemos aplicar, no sé, realidad aumentada en este proceso? ¿Por qué seguimos haciendo este proceso con papel? ¿O por qué seguimos haciendo este proceso tan lento cuando de repente podríamos llevarlos a nuestros clientes a venderles un crédito hipotecario con realidad virtual? O sea, no sé, podemos aplicar miles de cosas. A nosotros nos encanta que las personas que trabajen con nosotros no solamente se enfoquen en cumplir los objetivos o en diseñar las soluciones en base a los requerimientos que tenemos, sino que también nos planteen soluciones nuevas, temas nuevos, herramientas nuevas. ¿Y por qué no desarrollar programas cero código? ¿Por qué no desarrollar nuevas tecnologías? ¿No? Eso es lo que buscamos nosotros en Interbank, en los equipos en especial de Data y Analytics, ¿no? Ahora, cuando hablamos de datos, no podemos divorciar la palabra de datos de la palabra de seguridad. Nosotros trabajamos en una entidad financiera absolutamente regulada, donde la privacidad del dato, la seguridad de que el dato está en un lugar confiable, que no va a ser público, por lo menos los datos que son confidenciales, no van a ser públicos, es un must para nosotros, es una obligación. La seguridad para nosotros no es negociable. Y es bien importante que las personas que vengan a trabajar con nosotros traigan ese ADN, sepan de la seguridad del dato, ¿no? Hoy, cuando nosotros entramos a una app, ya nos piden permiso, ¿no? Ya nos dicen, puedes usar tus datos personales para tal, y entonces nosotros decidimos si les damos permiso o no. O entramos de repente en una aplicación y nos dice, oye, voy a usar tales cookies, ¿no? Ya, nosotros a veces le damos a aceptar a todos, pero a veces si nos tomamos el tiempo de tomar un poco, de leer los términos y condiciones, podemos saber qué es lo que van a hacer con nuestra información. Entonces, eso es importante. Hoy es una realidad, es una necesidad, los datos tienen que ser seguros. Y en una industria financiera,
también tenemos que velar por el continuous compliance. Siempre tenemos que tener toda la trazabilidad de lo que hacemos, tenemos que regirnos por el buen uso de la información, el uso ético de la información, y detectar a los malos consumidores de la información, los que pueden hacer uso de, rápidamente tenemos que ayudarlos a detectar, por ejemplo, algún patrón que nos puede llevar a un fraude, tenemos que detectar algún patrón que nos puede ayudar a identificar, no sé si algunos de ustedes escuchaban antes, se hablaba del pitufeo cuando hablamos de corrupción, bueno, toda la información nos debe permitir identificar estos patrones, estos malos usos de la información, porque trabajar con data es súper crítico, es una responsabilidad muy grande. Interbank, además de usar la data y desarrollar estas capacidades, también hacemos uso de las capacidades de agilidad. Nosotros adoptamos la agilidad en el año 2018 y hemos venido evolucionando estas capacidades desde trabajar e identificar equipos donde de forma independiente o individual trabajaban con un objetivo determinado, fuimos escalando a armar nuestras planificaciones trimestrales, nuestras sync de POs. Al principio también lo hacíamos todos juntos, luego pasamos a una tercera etapa donde comenzamos a identificar estas capacidades, estas sincronizaciones o compartir nuestras experiencias por value stream, acompañar los procesos, o sea, donde hacía mucho sentido porque los equipos tenían mucha dependencia entre sí, es donde es mucho más rico y mucho más valioso sincronizar y planificar juntos y ver las demos juntos y disfrutar del valor que generamos juntos, ¿no? Entonces hemos venido trabajando en todo ese tema y ahora estamos apuntando a tener una gestión de portafolio mucho más eficiente, que inicie con la gestión de presupuesto correcta, lograr la mayor capacidad de industrialización y siempre tener al cliente en el centro, ¿no? Es una obsesión que tenemos en Interbank. Nosotros queremos que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor. Y evidentemente en el equipo de Data y Analytics velamos mucho y buscamos mucho generar esas experiencias muy centradas en el cliente, ¿no? En el tiempo hemos venido avanzando, madurando en esas capacidades de agilidad, evidentemente siempre buscando mayor en el negocio, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo acercamos la analítica a esta experiencia del cliente? Linda habla mucho de que sí, la experiencia, el valor, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Tenemos tratado de sintetizar un poco este proceso, ¿no? Nosotros centralizamos toda la data que capturamos. Data de nuestros sistemas transaccionales, datos del mainframe, del core, de aplicaciones de cliente-servidor. En el banco hay de todo tipo de tecnologías. Todo nosotros tratamos de centralizar toda esa información. Luego, esa información la usamos principalmente para generar modelos analíticos. Los modelos que es donde están la inteligencia con un objetivo determinado. Nosotros, por ejemplo, queremos saber cuál es el mejor momento para contactar a un cliente, cuál es el mejor canal para contactar al cliente, cuál es el mejor producto que le puedo dar, no porque a mí me interesa venderle, sino porque él lo está buscando. Entonces, lo que hacemos es usamos esta data que puede llegar en formato batch o puede llegar en tiempo real, reentrenamos estos modelos o estos algoritmos en tiempo real y esa información la disponibilizamos a través de APIs a los canales digitales, que es el medio a través de los cuales los clientes nos contactan. Y, como les comentaba hace un momento, visualizamos los resultados, los vamos monitoreando, y si los resultados están de acuerdo a lo que estamos esperando, check, seguimos avanzando, y si hay algo que tenemos que mejorar, evidentemente hay que hacer los ajustes oportunamente, de la forma correcta y de la forma más inteligente, ¿no? Aquí les voy a compartir un video cortito de cómo es un ejemplo de algo que hicimos con Analytics muy simple, ¿no? Si ustedes recordarán, antes cuando hacían consumos en el banco, ¿no? No siempre sabíamos con claridad cuál era el lugar en el cual consumíamos, porque todos eran códigos mnemónicos, ¿no? Códigos de tiendas, o sea, no necesariamente la descripción nos ayudaba, ¿no? Bueno, nosotros damos toda esa información, introduce la inteligencia artificial. Ahora ya les mostramos los servicios, ¿no? Ya sabemos que consumo de decir en Planet, en Starbucks, en Falabella. Ya nos mostramos los códigos que buscábamos antes, ¿no? Entonces es un tipo de uso de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente.
Entonces, ¿cómo conformamos nuestro equipo? ¿Cuáles son los roles que tenemos? Tenemos los team leader, que son los que lideran los equipos, digamos que desarrollan diferentes partes del value stream que nosotros gestionamos en Data y Analytics. Tenemos a los chapter lead, que son los que diseñan y ejecutan las soluciones de Advanced Analytics e Inteligencia Artificial. Tenemos a los Data Engineer, que son los que diseñan y desarrollan las soluciones de datos, principalmente son los que centralizan los datos, los que van desarrollando las capacidades, los que desarrollan los pipelines de datos. Tenemos a los Software Engineer, que son los que nos ayudan a diseñar y desarrollar las soluciones de CRM, las que son las que les llamo yo la experiencia, donde hacemos uso de las capacidades de data y analytics para generar una mejor experiencia a nuestros clientes. Y finalmente tenemos a los Scrum Master, que son quienes nos acompañan, nos facilitan, ayudan a facilitar a los equipos, y obviamente su objetivo principal es alcanzar y asegurar los OKRs, que son los objetivos claves del negocio, para asegurarnos de que vamos a alcanzar los principales KPIs que tiene el negocio para el año, ¿no? Y que todo este equipo es el que nos ayuda a asegurar que todos los compromisos que asumimos año a año se vayan cumpliendo. Bien, ¿cómo vemos el futuro tan cercano ya? El Machine Learning, Analytics e Inteligencia Artificial están más cerca que nunca. Yo creo que una de las cosas importantísimas que ha logrado ChatGPT, con todos los testimonios que pueda tener en contra en cuanto a ética, temas de calidad, temas de privacidad, en fin, yo creo que una de las cosas maravillosas que ha hecho es que nos ha ayudado a darnos cuenta y a ser más conscientes cada vez más de la importancia de la inteligencia artificial y del uso de estas capacidades en nuestra vida, que nos va a ayudar a simplificar, que nos va a ayudar a ser más eficientes, pero que evidentemente tenemos que usar con cuidado, con responsabilidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas también absolutamente importantes es que no estamos usando la inteligencia artificial o los algoritmos de machine learning solamente en temas comerciales o temas de interés, digamos, privados, sino también en temas de salud, ¿no? Ya hoy día, o sea, hay estadísticas que dicen que el 40% de las personas van a sufrir algún tipo de cáncer a lo largo de sus vidas. Pero la buena noticia, ¿no? Un poco contrarrestando esta realidad, es que hoy día con estos algoritmos nosotros podemos detectar con 5 años de anticipación, por ejemplo, la predicción del cáncer de mama, ¿no? O sea, antes, pues, nos hacíamos la mamografía, seguramente ahí sus mamás esto les podrán contar que es un poco incómodo, pero eso es absolutamente importante para poder predecir y combatir a tiempo y oportunamente esas enfermedades. Hoy en día tenemos el 90% de tasa de supervivencia de cáncer de mama gracias a estas predicciones y gracias a poder tomar acción oportunamente cuando tenemos alguna dolencia, ¿no?, relacionada a este tipo. Y bueno, Data y Analytics es inmenso, tiene muchísimas oportunidades de seguir aprendiendo, de aprender, desaprender, aprender y desaprender continuamente. Hay muchos trend topics en Data y Analytics, temas que en los que estamos trabajando nosotros hoy, temas de Data Ops que encapsulan todo el tema de seguridad, calidad, trazabilidad, integración de datos, temas de Data Products, que son los que nos permiten mantener y hacer crecer este activo en las empresas, ¿no? Las decisiones se tienen que tomar basadas en datos, temas de data mesh, que es una forma de una arquitectura de cómo agrupar la información para que tenga cierta autonomía. Les hablaba hace un momento de los data producer y los data consumer. Este concepto de data mesh lo fortalece, lo hace más fuerte. Esas capacidades de Analytics Open Banking, que son las que nos permiten intercambiar y poner a disposición de otras empresas también estas capacidades que nosotros vamos creando en el banco. Y acá no he puesto, pero tenemos muchos pilotos trabajando con soluciones de realidad virtual, realidad aumentada, creando metaversos, ¿no? O sea, toda esta capacidad de innovación a nosotros nos encanta, como les decía, es lo que buscamos en las personas que forman parte de nuestro equipo de Interbank. Y ahora te hago esta pregunta, ¿tú hasta dónde quieres llegar? ¿No? O sea, nosotros hacemos, desarrollamos, soñamos y hacemos que nuestros sueños se hagan una realidad. Entonces nosotros buscamos de que personas como ustedes también se atrevan y nos acompañen en lograr estos retos y estos desafíos que tenemos de forma continua. Entonces, para que te enteres un poco de qué van estos temas y cuáles son las oportunidades que tenemos en Interbank, los invitamos a seguir a Interbank en LinkedIn. Acá tienen el QR donde van a poder
vincularse, digamos, ¿no? Hacerse seguidores de Interbank y van a enterarse de todas las oportunidades laborales que tenemos y de cosas chéveres que hacemos de vez en cuando. En Interbank no todas las posteamos, ¿no? Pero siempre nos preocupamos en tener buenas experiencias a través de las mejores personas. Eso, gracias. No sé si me pasé del tiempo, discúlpenme, a veces yo me encanta este tema, soy súper apasionada del Analytics y ya el tiempo se me pasa sin darme cuenta.